Teníamos estos dos casos para calcular la fuerza magnética. Recuerda que en la universidad nos enseñan con figuras conocidas, o sea, figuras rectas, o bien es o bien es un círculo, o bien es un alambre así recto conductor. Entonces teníamos estos dos casos. El primer caso era este. Acá tenías un alambre. Y de este caso tú sabes que puedes generalizar, ¿sí? Por ejemplo, acá en este punto P queremos calcular el campo que está entrando. Pero para que el campo entre, ¿cómo debe ser la corriente? Debe ir por acá, ¿sí? Porque tú agarras regla de la mano derecha, agarras la corriente y en sentido de tu pulgar. Entonces ves que tus dedos van a entrar en la pantalla o en tu hoja, en tu cuaderno. Tus cuatro dedos van a entrar, se van a sumergir cuando agarras el cable. Es como que lo agarras con tu mano. Por eso es que el campo es entrante en este punto. Si no lo entendiste la vez pasada, ahora lo vas a entender. Entonces el campo es entrante. ¿Por qué? Porque la corriente está yendo por acá, hacia la izquierda, y con mi regla de la mano derecha puedo darme cuenta que el campo entra. ¿Y cómo calculo el campo magnético en este punto? Pues básicamente para calcular el campo magnético, tú vas a trazar dos líneas, así, que van a los límites del cable, ¿sí? Y a partir de eso también vas a trazar una distancia. Recuerda, distancia es la distancia. Distancia entre dos puntos se define como el segmento más corto, ¿no? Este. Esta es la distancia. Bueno, esto te va a formar dos ángulos. Un ángulo que llamamos alfa y beta, ¿sí o no? ¿Y cómo calculas el campo magnético en ese punto que produce este alambre AB? El alambre AB está produciendo un campo magnético en el punto P. Ahora, el campo en el punto P se calcula con la siguiente ecuación. Mu sub 0 por I, entre 4pi por la distancia, por el seno de alfa más el seno de beta. Esa era la única fórmula que deberías memorizar, te dije, ¿no? ¿Por qué? Porque lo resto es deducible. Cuando el conductor es infinito, tu punto P, ¿dónde está verde? Verde. Tu punto P, está el punto P, eh, ahí, es infinito, ¿no? Ya, es el caso general, y este es el caso infinito. Para el caso infinito, nosotros no conocíamos dónde terminaba y dónde acababa el cable. Básicamente acá era menos infinito, infinito. No existe eso, pero nos da a entender que es estaba entrando Franco, debo estar más saltando a la sala de espera. Debemos entender que cuando el conductor es infinito, sus dimensiones son muy largas, o sea que nosotros no podemos precisar con exactitud de dónde a dónde va. Por eso es que cuando tú tratas de cubrir el alambre, esta línea se va así, hasta el infinito. Y bueno, solamente hay una distancia D hacia este cable. Entonces, cuando tú quieres calcular el campo ahí con la ecuación, que esta es la más general, esta es la más general, ¿cómo era? Era el campo va a ser así, ¿no? Mu sub 0 por I entre 4pi por D por el seno de, a ver, no sé, a ver qué ángulos eran. Vamos, ahí voy a dejarlo en blanco. ¿Qué ángulos eran? A ver, dime. ¿Qué ángulos? Te leo, te leo, te leo. ¿Qué ángulos son? ¿Qué ángulo formaba? Vamos, chicos, al chat. 90, ¿sí o no? Ya. ¿No se acuerdan de esto? Era conductor infinito. O sea que alfa y beta valían 90. Beta igual a 90 grados y alfa igual a 90 grados. Así lo deducías, ¿sí o no? Entonces el campo, ¿estás viendo lo que estoy escribiendo, no? Era mu sub 0 por I, entre 4pi por D, por el seno de 90, y arriba está. Era 90 grados, y acá también era 90 grados. Seno de 90, ¿cuánto es? A ver el chat, si están ahí. Gente, confirme, seno de 90, ¿quién sabe? ¿Cuánto es? 1, muy bien. 1 más 1 es 2. Campo en el punto P va a ser igual a mu sub 0 por I, entre 4pi por D, por 2. Y aquí simplificabas mitad con el 4, ¿sí? Entonces el campo en el punto P para un conductor infinito lo calculabas así. Ya, eso era lo que tú deducías al toque, ya no debes memorizar esto, solamente del caso general. Ahora, el otro caso era el conductor semi-infinito, o sea, la mitad del infinito. Solo se conoce su inicio, pero no conocemos el final del cable conductor. Era algo así, era así, y tenías acá un punto P, ¿sí o no? Y bueno, para calcular el campo en el punto P, trazabas una distancia, y dime cómo calculaba acá con el caso general. ¿Sí? El campo en el punto P, obvio, la corriente viene por acá. El campo en el punto P era con la fórmula general mu sub 0 por I, entre 4pi por D, por el seno de, a ver, ¿qué ángulos eran? Entonces los leo, seno de eso no, exacto, 0 y, ¿qué otro ángulo? 0 y 90, muy bien, Yoski, 0 y 90. ¿Por qué? Acá hay un ángulo beta que es igual a 90 grados, pero para alfa, para el otro ángulo, era 0 grados, o sea, acá era alfa igual a 0 grados. Entonces, seno de 0 era 0, seno de 90, 1. Entonces, ya, de ahí no simplificabas nada porque ahí quedaba 1 nomás. Entonces, el campo en el punto P lo calculabas así. Un sub 0 por I entre 4 pi por D. Para un conductor semi-infinito.
Listo, estos tres casos hemos aprendido. ¿Cuál es el otro caso? Para un conductor circular, ¿sí o no? ¿Cómo era para este caso? Tenías el conductor circular, y del conductor circular tú deberías darte cuenta muchas cosas, ¿sí? Ahora me las vas a ir mencionando. Si has visto la grabación o si está en la clase pasada, mira, supongamos que viene una corriente por acá y viene otra corriente por acá. Es un conductor circular y viene por acá una corriente. Y tú quieres calcular el campo que produce este conductor o alambre circular en este punto. Un poco más natural. Ahí. Este es el caso más general para un conductor circular. Quiero calcular el campo en el punto O. ¿Qué fue? ¿Por qué terrible? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Acá era teta el ángulo, ¿sí? Ya, ese es un conductor circular. Y acá dime una cosa. Este conductor circular, y acá tú deducías, todo es deducible. Ya. La clase pasada es deducible. A, B, C y D. Yo te pregunté, yo te enseñé, el campo que produce el segmento de alambre conductor, el segmento BA, que produce el campo en el punto O, ¿cuánto es? Al ojímetro. ¿Cuánto es? 0. Muy bien. Yo te dije que cuando tú quieres calcular el campo en la misma línea que el cable, o sea, que estos están en la misma línea, o cuando sea un punto así en la misma línea, campo era 0. Igualmente se cumple para el segmento CD, o sea que estos dos no producían campo. Eso te dije. Y bueno, ¿por qué? Bueno, revisa ya el material, es más teoría. Pues básicamente, lo voy a poner por qué ya, no se queden con la duda de esa fórmula. ¿Por qué es ahí 0? ¿Por qué ese segmento produce un campo igual a 0? Por esto, ¿dónde está esa formulita? Porque la ecuación general para calcular el campo, mira, me estoy profundizando mucho ya, pero igual, si has visto la grabación te acuerdas de esto. Tenías un pequeño alambre que producía un campo en el punto P. ¿Sí o no? Ahí. ¿Sí o no? Bueno, esto como es un pequeño diferencial de longitud, y esto es una corriente I, en el punto P que va a producir un diferencial de campo. ¿Sí o no? Va a producir acá un diferencial de campo magnético. ¿Es 0? Es muy bien, porque el ángulo es 0 o 180 grados. Buenazo. Está fino, está fino. Entonces, este va a producir acá un diferencial de campo magnético, que tú lo determinas con la regla de la mano derecha. Recuerda que el campo magnético son como círculos así, paj, paj. Entonces, la corriente va por allá, con tu dedo apuntas hacia allá, y así lo haces. Y ese te va a generar un diferencial de campo magnético. ¿Y cómo se calculaba este diferencial de campo magnético? Se calculaba así, ¿sí? Por la corriente, por el diferencial de longitud, por el seno del ángulo, sobre R cuadrado. Este ángulo era el ángulo que forma el diferencial de longitud. Dame un toque. Vale, lo pinta este color. Ya. El diferencial de longitud con con el vector que te lleva desde el alambre hacia el punto P. Este vector lo vamos a llamar R, ya que va desde acá, desde el alambre hasta el punto P, que está acá. Y el diferencial de longitud es el encargado de darle dirección a tu corriente, ¿no? Porque la corriente es una cantidad vectorial. Más o menos el diferencial de longitud tiene esa forma. Y formaba un ángulo teta. Entonces tú analizabas en esta ecuación y decías, el campo va a existir siempre y cuando exista corriente, siempre va a existir. Longitud siempre va a existir. Distancia siempre va a existir. Entonces, ¿quién es el que puede desaparecer? Es el ángulo. Y el seno, ¿cuándo es cero? Porque si esto es cero, cero por todo esto, el campo se hace cero. Cuando el seno es cero, el seno es cero, cuando θ es igual a 0 grados, o θ es igual a pi, o 180 grados. ¿Y en qué caso θ es 0 grados? Cuando yo coloco, por ejemplo, el punto P acá, y el diferencial de campo magnético estaría acá. Tal que este punto P está en la misma línea que el diferencial de longitud del alambre conductor. Entonces, en ese caso, el ángulo sería cero y todo esto sería nulo. Entonces, no hubiera un campo magnético. Pero cuando no está en la misma línea que el cable, o está en cualquier otro punto diferente al cable, el ángulo es diferente de 0 o de 180. ¿Cuándo sería 180? Cuando coloco el punto P atrás. Sí. Cuando no está en esa línea, por ejemplo, cuando está por acá el punto P o por acá el punto P, de tal forma que no sea ni 0 ni 180, ahí sí existe campo magnético. Por eso es que en este caso, todo está en su delante. O sea que para este segmento de cable AB, el ángulo es 0 grados. Para el segmento CD, el ángulo es 0 grados. Por eso es que esos dos segmentos en el punto O no generan campo. Y reconocer ese tipo de ordenamientos en los problemas te ayuda mucho, ¿sí o no? Porque hemos visto problemas en los que cuando tú calculabas el campo magnético que produce un segmento de alambre conductor, eh, tenías que darte cuenta qué segmentos de alambre conducían el campo y qué segmentos no. Y de esa forma simplificabas bastante el problema. Y entonces, exacto, como bien me comenta en el chat Justin, puedes poner para todos, si quieres comparte con tus compañeros, el que produce el campo en el origen, el único que produce es el segmento BC. ¿Y cómo se calcula ese campo? Hay una fórmula. Esa es la tercera fórmula que tú deberías memorizar. ¿Cómo era? El campo era mu sub 0 por I entre 2 0. Dos fórmulas. La primera, la general, y esta fórmula. Y recordar obviamente eso de 0 grados. De eso trató básicamente la clase pasada. Bueno, lo calculabas así. Esa era la ecuación. Si abajo está, si θ era en radianes, abajo tenía que estar en pi. Si θ era en sexagesimales, abajo tiene que estar en 360 grados.
Entonces, el único que generaba campo era el segmento BC. Segmento BC. Listo. Eso era. Entonces, ahora ya sabemos calcular esos campos. Ahí tienes un resumen. Toma la foto si quieres, ahí lo voy a poner un rato. Toma la captura. Es un resumen rápido, ¿no? Y, y listo.